La mente detrás del horror. México. 2. Nuevo León, México, asesina serial mexicana, quien estuvo activa en 2010, en el municipio de García, Nuevo León, México desvivió entre 5 a 6 personas, todos hombres dedicados al oficio de taxista. Taxistas. Nació en el seno de una familia pobre, durante su niñez fue víctima de agresión sexual en múltiples ocasiones, quedó embarazada a temprana edad, al paso de los años, fue madre de 5 hijos más. Comienzos. Del 18 de mayo al 4 de junio de 2010, 5 conductores de taxi en Saltillo, Coahuila, y García, Nuevo León fueron desvividos con el mismo modus operandi. Una mujer paraba su marcha y pedía que la llevaran hasta su supuesta casa en una zona alejada en la zona metropolitana de Monterrey y, cuando descendía, un cómplice brincaba desde un escondite y ve al conductor hasta ultimarlo, robaban sus pertenencias, aventaban el cuerpo a un pozo y huían en el taxi para luego revenderlo. Arresto. El 4 de junio, después de 17 días en una de sus épocas más ineficientes, un taxista que sus victimarios dieron por muerto, salió al paso de una patrulla. Los policías lo ayudaron y dieron aviso de un taxi tipo Suru, que rondaría por el municipio García, conducido por una mujer. Otros policías vieron el auto robado y detuvieron a una mujer, quien confesó rápidamente la autoría de sus crímenes y la ubicación de su cómplice, quien terminarían presos. Todos los medios de comunicación televisiva daban la noticia. Fue detenida Cristina Soledad Sánchez, junto con un cómplice, Aarón Herrera. Confesión y juicio. Antes de ser juzgada, los tribunales mediáticos dieron su condena y con ayuda de las autoridades, la prensa la llamó la taxistas, anulando cualquier posibilidad de revisión exhaustiva de su caso. Todos repitieron la misma historia. Ella fue una niña abusada sexualmente, que se convirtió en una madre amorosa y que, arrinconada por la pobreza, usaba sus herramientas de trabajo como plomera para robar y desvivir conductores de taxi. Cómo un hombre caminaba entre la gente sin levantar sospechas. ¿Será su inteligencia, educación o moral? Estudiante de química, buen comportamiento, joven destinado al éxito, nadie imaginaba lo que escondía en su mente. Tacuba. El joven promesa nació en la Ciudad de México en 1915, con un daño neurológico que le provocó una encefalitis temprana. Fue factor decisivo para que mostrara un comportamiento anormal desde niño, especialmente crueldad hacia los animales. Pese a estas condiciones, demostró tener un alto coeficiente intelectual, y fue un alumno destacado desde su educación básica. Su familia al parecer tenía un historial de problemas mentales, ya que el mismo padre presentaba fuertes migrañas hasta los 31 años. Incluso 2 de las hermanas sufrían de ataques de epilepsia. Descrito por sus compañeros de escuela como un niño tímido con una relación enfermiza con su madre, pero que llegaba a quemar el cabello de sus compañeras, e incluso ofrecer dulces con excremento. A los 27 años, estudió química y, debido a su alto desempeño estudiantil, obtuvo una beca para continuar con su formación académica y colaboró con una empresa. Tiempo después, se independizó de su madre y rentó una casa en la Ciudad de México, lugar donde comenzaría el horror. Comienzos. Sus inicios fueron entre agosto y septiembre de 1942. En los periódicos de aquella época se le dio el sobrenombre del estrangulador de Tacuba. El 15 de agosto de 1942, recibió en su casa a una adolescente dedicada a la profesión más antigua de 16 años. Después de intimar con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón, la envolvió en un impermeable y enterró su cuerpo en su jardín en una fosa de 1 metro de profundidad. En los días siguientes desvivió a 2 mujeres más dedicadas a la vida galante. Ese era su modo de desvivir mujeres, todas se dedicaban a la vida galante. Una noche se le acercó a una mujer la cual se negó a acostarse con él, intentó resistir al ataque y finalmente perdió la vida. Después de desvivir, la practicó necrofi con el cadáver. Dato: se cree que hizo necrofi con todas sus víctimas. Finalmente, desvivió a su amiga de quien estaba enamorado, debido al rechazo amoroso a una bofetada que le propinó por intentar besarla a la fuerza. El homicida la golpeó hasta la muerte en su automóvil, después llevó el cadáver a su casa y durmió con él. Posteriormente la enterró en su jardín, junto al resto de las víctimas.
Se calcula no fue la última que comentó más crímenes, ya que otra mujer de la vida galante fue hallada estrangulada en un hotel, además que varias personas la vieron por última vez con ese tipo. Arresto. Después de desaparecer a su amiga, supo que vendrían a interrogarlo, ya que varias personas la habían visto por última vez con él, por lo que el 7 de septiembre, se internó en un centro psiquiátrico en la calle Primavera en Tacubaya, explicando a los doctores de que había perdido la razón. Un día después llegó un oficial al hospital a interrogarlo. En 15 minutos de interrogatorio, cayó la máscara. Gregorio Goyo Cárdenas fue detenido. Mencionó el crimen y dónde estaba el cuerpo. Después de entrar al jardín, notaron cómo sobresalía un pie de la tierra para después no solo encontrar el cuerpo de Graciela N., sino 3 cuerpos más. Después, su propia declaración, aceptó los cargos, aunque años después los negaría, justificando que todo era una conspiración en su contra por sus enemigos del sindicato petrolero. Rumores. Se decía que les inyectaba sustancias colorantes para que no fueran reconocidas por las autoridades, aunque también algunas fuentes decían que experimentó procesos de momificación con las víctimas, pero las investigaciones no descubrieron ningún signo de ello. Prisión y libertad. Goyo fue condenado y pasó años en prisión, pero con el tiempo, fue liberado. El estrangulador de Tacuba, como fue apodado, volvió a caminar libre tras su salida, llevó una vida aparentemente tranquila, incluso dio conferencias sobre criminología, ironía. Él hace, si no hablaba del crimen. Gregorio rió en libertad. Su historia dejó una pregunta abierta: ¿el monstruo nace o se construye? Porque a veces, la mente más brillante esconde la oscuridad más profunda. En una calle común del Estado de México, donde los días parecían iguales, vivía un hombre al que nadie temía. Nadie sospechaba que detrás de esas paredes se escondía uno de los horrores más perturbadores del país. Atizapán. Más de 70 años reservado, callado, un vecino más, pero en el interior de su casa guardaba un secreto imposible de imaginar. En mayo de 2021, una mujer de 34 años entró a su domicilio, lo conocía, confiaba en él. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida dentro de esas paredes. Fueron los últimos momentos de aquella mujer. La tomó, la último. Después, desgrengó el cuerpo y comenzó a desaparecer las partes con una frialdad inquietante, como si no fuera la primera vez. Años atrás. Aquel hombre misterioso ya había estado en prisión, en los años 90, por el desvivimiento de otra mujer. Tiempo después salió libre, y volvió a su rutina. Volvió a matar. Tenía prácticas de canibalismo. Durante años se dedicó a desvivir mujeres. Tomaba su libreta, apuntaba los nombres de aquellas mujeres. También conservaba cabello y rostros de soya. Las enterraba, o por otra parte eran comidas. Siguió haciendo estos crímenes por años. La mujer que desapareció. Una mujer a la que se le conocía como Reina N. desapareció. Se presumía que su pareja sentimental era el agresor, pero se desmintió, ya que era su esposo. Los testigos afirmaron haberla visto con uno de los vecinos de ahí. El sábado 15 de mayo de 2021, la máscara Cayo Andrés N. fue arrestado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, al ser encontrado con el cadáver descuartiza de una mujer, identificada como Reina N., quien había sido reportada como desaparecida. Su esposo, quien encontraría su cadáver al entrar a la fuerza al domicilio del hombre. Además, dentro del lugar se encontraron identificaciones, ropa, zapatos, maquillaje y bolsas de varias mujeres, así como grabaciones en casetes cometiendo los crímenes. El descubrimiento. Días después, autoridades ingresaron a la vivienda. Lo que encontraron transformó una investigación en una escena de pesadilla. Restos humanos en cubetas, recipientes y enterrados en el patio. Entre los objetos, un cuaderno, con nombres, fechas, cantidades. No eran recuerdos, era un registro, una posible lista de mujeres ultimadas durante años. Confesión y juicio. De acuerdo a la declaración, el hombre confesó que, a excepción de Reina, conoció a todas sus víctimas en bares ubicados en Tlalnepantla, lugares donde trabajaban, y que él frecuentaba ahí, convivía con ellas, y después las invitaba a su casa con la intención de tener relaciones íntimas. En casi todos los casos consumían bebidas alcohólicas, y luego las desvivía. Dato. Palabras de Mendoza. No niego, me culpo yo también. Yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo hecho, pues ya está, ni modo. Ahí está el esposo, él vio. Uno no sabe las consecuencias que pudo suceder.
En marzo de 2022, fue formalmente vinculado a proceso y encarcelado a prisión. El 17 de octubre del mismo año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México consiguió otra sentencia de 55 años de prisión en su contra, por el feminicidio de una víctima más. El 18 de enero de 2023, otra condena por 92 años fue dictada en su contra, también por feminicidio, en adición a homicidio y delitos vinculados a la desaparición de una mujer y un niño, entre el 29 de marzo, 10 de julio, 23 de agosto y 6 de diciembre de 2023, la Fiscalía Estatal lo condenó a otros 55 años por el feminicidio y desaparición de 4 mujeres más. El 8 de febrero de 2024, se emitió una octava sentencia en su contra, así como una multa como reparación del daño material, luego de ser imputado por otro caso de otra mujer de la que solo se proporcionaron sus iniciales, B, S, o el caníbal de Atizapán. El número real de víctimas nunca se sabrá. Porque a veces el horror no grita, a veces vive en silencio, y algunas veces, el monstruo, es el vecino. Miedo, solo grita, al fin nadie te escuchará.